Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes transmitiendo nuevamente su programa de la verdadera historia de México. Los saludo, soy Doris. También está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos habla de nuestro México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan ustedes, con el placer de estar por aquí un lunes más, licenciada. Sí, profesor, un lunes más. El día de hoy estamos a 24 de agosto de 2026 y vamos a continuar con esta serie de catástrofes naturales en la historia de México. Hoy sería el episodio número 6, profesor. Así es, licenciada, así es, y vamos a enfocarnos mucho al siglo XIX, pero también vamos a hablar ya un poquito del siglo XX y hablar de esas catástrofes que a veces no tomamos tan en cuenta de que han cambiado o han influido en nuestra historia y que son situaciones que, bueno, no podemos evitar, está fuera del alcance del ser humano. Algunas quizás sí, las inundaciones y todo esto, de eso vamos a platicar un poquito hoy, pero otras como los huracanes, los terremotos, las erupciones volcánicas, pues no está en nuestras manos, solamente prevenir. Sí, y se siguen dando temblores y Sí, seguirán dando también, ¿no? sí. Bueno, ahorita se ha dado toda una secuencia, ¿no? de terremotos en diferentes lugares del mundo. Pero esto, insisto, siempre ocurre, nuestro planeta está en movimiento, sigue vivo nuestro planeta, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es una piedra inerte ahí en el espacio. Nuestro planeta tiene vida, entonces, pues, de algún modo se manifiesta en nuestro planeta. Claro, y pues hay que saber vivir con esto, ¿no, profesor? Porque así como este tipo de situaciones, pues tenemos muchas, como usted lo ha mencionado ya, inundaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que saber qué hacer en momentos difíciles. Licenciada, desde el lugar donde está aquí la cabina de Urus Radio, tenemos muy cerca, un par de kilómetros, quizá menos, una avenida que cada vez que hay lluvia se inunda, que es la llamada Avenida Central. Es como la Avenida Ignacio Zaragoza, o sea, diferentes avenidas que siempre se inundan. Lo que es triste es que cuando llegan con equipo para hacer circular el agua y desasolvan coladeras, pues está lleno de basura. Entonces, ¿hasta dónde nosotros mismos contribuimos, sí, a que se den estas inundaciones? No es que en ocasiones el flujo de agua no rebase, sí llega a pasar, ¿no? Que rebasa la capacidad, pues, de todo el sistema de drenaje, pero cuando encuentran y sacan basura y basura y basura, y luego nosotros vamos manejando y vemos cuando pues otros conductores simplemente sacan la mano y arrojan bolsas, botes, y pues sabemos que todo eso se va a detener ahí en el drenaje y va a provocar inundaciones. ¿Sí? Entonces nosotros mismos contribuimos, no es total, pero nosotros contribuimos desafortunadamente como sociedad. Sí, desafortunadamente no hay esa cultura. Eh, a mí me ha tocado, profesor, también lo que usted dice, que hay personas que de repente de su carro avientan basura. Me tocó una vez así como que, ay, este hombre o esta persona, voy. Le digo, oiga, se le cayó esto. No, pues lo vuelve a tirar, profesor. Vea nada más. Exacto. Y vale mencionar, no es una crítica, amigos, pero yo cuando nos ha tocado viajar, estar en algunos lugares de nuestro país, casi siempre observo muchas de nuestras ciudades sumamente limpias. Acabamos de estar recientemente en Campeche, limpia la ciudad, o sea, y se siente uno bien, caray, se siente uno bien en una ciudad limpia. Y por ahí hay un dicho, yo creo en él, que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. ¿Sí? Entonces,
sí tenemos varias ciudades de nuestro país que, caray, mis respetos, qué bonitas ciudades, qué bonitos centros históricos, arbolados, con jardineras, con los típicos letreros, que se puso muy de moda, ¿verdad? Poner un letrero con el nombre de la población y todo el mundo corremos a tomarnos ahí la foto. Y pero pues lugares bonitos, y hemos visto otros lugares, pocos, pero sí pues muy descuidados, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente así es, profesor. Pero si cada uno de nosotros hiciéramos algo, si fuéramos conscientes, profesor, de no tirar basura en la calle también, pues sería un poquito diferente nuestra ciudad, nuestras ciudades, nuestros lugares de origen. Así es, pero bueno, hay este problema de tipo social, la molestia de las personas, de pronto la reflejan de esta forma. Sí, tenemos problemas. No solo nuestro país tiene problemas, muchos países tienen problemas, pero tienen otro tipo de cultura, pues. Y desafortunadamente, no a todos, no podemos generalizar, pero a muchas personas, pues sí, hace falta ese tipo de cultura. Así que Pero bueno. amigos, si ustedes ven algo así, por favor, igual no le digan nada a la otra persona, porque a veces pueden ser un poquito groseras, agresivas, ¿no? Pero de todos modos, en nosotros cabe tener una sociedad mejor, una ciudad más limpia. Así es, licenciada. Y bueno, Sí, pues empecemos, profesor. Empecemos. Siglo XIX, amigos. Amigos, es que hablar del siglo XIX es hablar de la formación del México actual, del siglo XXI. Todo lo que sucede en el siglo XIX, la lucha por la independencia, consumación de la independencia, la pérdida de Texas, intervención norteamericana, primera intervención francesa, segunda intervención francesa, comienza la dictadura de Porfirio Díaz, la guerra de reforma, todo en el siglo XIX. Es tremenda nuestra historia ahí, y en el caso de desastres o catástrofes naturales no fue la excepción. Pero aparte, recuerden ustedes que habíamos dicho, como ya había periódicos, ya había cronistas, tenemos excelentes cronistas del siglo XIX, donde pues ya podemos entender más lo que significaban estas catástrofes naturales, aunque muchas veces impregnadas por las ideas religiosas. De eso también vamos a hablar un poquito hoy. Entonces, amigos, y también recordarles que no es nuestra pretensión, por un tema que voy a tocar al ratito, no es nuestra pretensión espantar a nadie. Lo que tenemos que tener es una cultura de la prevención, porque son fenómenos que no podemos evitar. Entonces tenemos que prevenir. Ay, es que se ve bonito cómo están subiendo corazoncitos. De pronto me llama la atención, licenciada. Gracias, amigos. Pero bueno, amigos, la Ciudad de México. La Ciudad de México, recordemos que originalmente, bueno, existía la idea de fundar la capital del Virreinato de la Nueva España en lo que ahora es Puebla. Y es decisión de Cortés el que se asienten los poderes aquí en lo que fue México Tenochtitlan. Y pues ahí surge la Ciudad de México como capital del virreinato y posteriormente la capital del país, asentada sobre un lago, ¿sí? El lago se fue desecando, ya platicamos de las grandes inundaciones del siglo XVII, de años inundada la Ciudad de México, y ha sido un problema que todavía no se resuelve. Las inundaciones en Ciudad de México siguen, amigos. El suelo se está hundiendo de la Ciudad de México, es un suelo blando, entonces, y la ciudad sigue creciendo y creciendo y creciendo. Si mal no recuerdo, es la segunda o tercera mancha urbana más grande del planeta. Aquí en la Ciudad de México tenemos aproximadamente 12 millones de habitantes. Y con los municipios conurbados de nuestro querido Estado de México, pues ya sumamos en este espacio 23, 24 millones de personas que habitamos aquí. En este espacio lo compartimos pues con el Estado de México. Quiere decir, amigos, que 1 de cada 5, 1 de cada 6 mexicanos vivimos aquí en la Ciudad de México. Por eso cuando tenemos un problema de un terremoto, bueno, pues los daños pues aumentan
los decesos desafortunadamente aumentan. Y tenemos un caso muy, muy curioso, amigos. Sabemos y estamos acostumbrados que el sismo en Oaxaca, que el sismo en Guerrero, sismos en Chiapas, sismos en Michoacán, ¿sí? Sismos en Puebla, o sea, los epicentros. Pero que nos digan de un sismo en el norte del país, tenemos la idea de que en el norte no tiembla. Y se ha generado, es como una idea muy popular, de que en el norte no hay temblores, ¿sí? Pues resulta, amigos, que como nuestro planeta está vivo, en cualquier parte del mundo puede temblar. Que tenemos zonas más peligrosas y donde se juntan estas placas y de pronto hacen presión y revientan. Entonces, ahí son zonas de alto riesgo, lo que es el llamado cinturón de fuego. Pero resulta, amigos, que el día 3 de mayo de 1887, ¿sí? 3 de mayo de 1887, a las 8:30 de la mañana, más o menos, de pronto en una región de Sonora, que sería actualmente la ciudad de Bavispe, ahí en Sonora, se da un terremoto, ¿sí? Vamos a explicar un poquito esto. Los terremotos, o sea, el momento de que se hacen derrumbes internos, bueno, el suelo vibra. Cuando llega, por ejemplo, a la Ciudad de México, llega esa vibración, de pronto, por el suelo tan fangoso, tan húmedo que tenemos, se convierte en un movimiento oscilatorio, ¿sí? Yo el terremoto de 85 y el terremoto del 17, primero los sentí trepidatorios, ¿sí? O sea, se me quedó muy grabado cómo empieza a vibrar la tierra y después comienza la oscilación. Entonces, todos estos sismos a los que estamos tan acostumbrados son oscilatorios. En el norte, amigos, la gran mayoría de sismos son trepidatorios. Entonces, las cosas empiezan a saltar, ¿sí? Lo que tenemos en los muebles, los objetos, empiezan a brincar, o sea, hacen una vibración. ¿Por qué se los comento, amigos? Porque ustedes sabrán que hubo un gran terremoto a principios del siglo XX en la ciudad de San Francisco. Este es conocido como el terremoto de San Francisco, que destruyó la ciudad. En sí, el terremoto no destruyó la ciudad. Lo que destruyó la ciudad fue el incendio, porque resulta que la ciudad era de madera y no faltaron velas, quinqués, qué sé yo, que se cayeron y comienzan a arder las casas. Pero el terremoto rompió todas las tuberías de agua. Entonces, los cuerpos de bomberos, ¿sí?, simplemente se quedaron sin agua. La gente se quedó sin agua. No había manera de echar cubetadas, nada. Y la ciudad ardió por 3 días consecutivos. Y San Francisco, bueno, o sea, se destruyó la ciudad de San Francisco a causa del terremoto, pero les digo, el problema fue el incendio que se dio en la ciudad. Por ahí de los años 80 se da el segundo terremoto de San Francisco, ¿sí? Recuerdo que estaba la Serie Mundial de Béisbol y se tuvo que suspender la Serie Mundial. ¿Y por qué lo recuerdo también? Perdón que comparta cosas personales, porque en esos momentos yo vivía en Estados Unidos. Yo estaba allá y estaba en el estado de California, muy cerca de la ciudad de Oakland. Estaba yo trabajando, ¿sí?, cuando de pronto empezó el suelo a vibrar, como cuando pasa un camión así muy pesado. Empezó la vibración, pero más, más rápida la vibración. Me acuerdo que estaba yo frente a un escritorio y empezaron a vibrar los lápices, ¿sí? Y noto que todo el mundo se queda así como espantado y sigue vibrando aquello. Y es ahí, yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces digo, ¿qué está pasando? Un autobús muy grande o muy pesado, ¿qué está pasando? Y es donde dicen, es un terremoto. Bueno, pues el terremoto afectó la ciudad de San Francisco, se suspende la Serie Mundial, ¿sí?, de béisbol, y bueno, puedo hacer un pequeño paréntesis. Sí, Acabando profesor. la Serie Mundial de Béisbol, amigos, había un concierto de los Rolling Stones y yo tenía boletos y no pudimos ir porque se canceló. O sea, el terremoto nos echó a perder ir al concierto de los Stones allá en San Francisco. Me hubiera gustado verlos. Pero bueno, entonces, ¿por qué estoy haciendo esta referencia, amigos?
porque en 1887, el 3 de mayo, se da este terremoto que no fue, digamos, tan fuerte. Estamos hablando que versiones dicen que 7.2, 7.3, ya se siente fuerte, o sea, sí es fuerte, pero no de esos grandes terremotos de 8.2, 8.5. Pero sucede que como no estamos acostumbrados a que en el norte del país tiemble, las construcciones no estaban hechas, ¿sí?, para resistir un temblor. Entonces eran construcciones de adobe, totalmente de adobe, construye los muros, que es lodo compactado, ¿sí? Y le pones unas vigas encima y ya tienes una casa. Y de pronto se vinieron abajo, pues prácticamente todas las casas, todas las casas. Este terremoto de 1887 se sintió en California, se sintió en Arizona, lo que actualmente es el estado de Arizona, y se siente muy al sur de México. La situación aquí es distinta a las costas de la Ciudad de México, que les digo son placas que están así presionándose una contra otra hasta que una cede, ¿sí? Y de pronto se da el temblor. No, en este caso es un temblor intraplaca. Esto es que sobre la placa, sobre una placa, ahí se dio el terremoto. No fue que se rompieran las placas, se dio el terremoto sobre la placa. Entonces son terremotos muy extraños y esto ha provocado que se le estudie mucho al terremoto de Sonora, porque no fue un terremoto muy común que digamos, y aparte está ligado, de alguna forma, está ligado con la famosa falla de San Andrés, ¿sí?, que corre por todo el estado de California, en los Estados Unidos. Está ligado a la falla de San Andrés. Bueno, resulta, amigos, que se abrieron grietas, o sea, el suelo se abrió y aparte se desniveló y se abrió una grieta de más de 100 kilómetros ahí en Sonora. De tal forma que si, bueno, sabemos el lugar, desde un avión se puede ver la grieta. Son más de 100 kilómetros la grieta que se abrió ahí en Sonora. Y la grieta, les digo, se abrió aproximadamente entre 8 y 10 metros y se desniveló 5 metros. O sea, de una casa de 2 pisos, así se abrió la grieta. Y existe todavía. Ahí está la grieta. Esto lo provocó este sismo. Pero resulta, amigos, que era una zona muy poco poblada. Afortunadamente, bueno, desafortunadamente hubo 42 muertos. Desafortunadamente, pero también afortunadamente era una zona muy despoblada, si no estuviera aumentado muchísimo la cantidad de decesos. Entonces, ahí en Bavispe, pues la iglesia se destruyó, las casas se destruyeron, pero no solo eso, como no tiembla muy seguido, ¿sí? Y acuérdense, el movimiento fue saltando, fue trepidatorio todo el tiempo, no duró mucho, ¿sí? Fue menos de un minuto. Pero las montañas, amigos, aparte es una zona semiárida, tienen muchas piedras. Entonces, al momento de que la montaña empezó a vibrar, ¿sí?, empezaron las piedras a caer, a rodar. Piedras grandes, piedras pequeñas, a rodar. Eso mismo, esa vibración hizo que se levantara el polvo, ¿sí? Entonces, todas las montañas alrededor, imagínense levantando el polvo y aparte rodando piedras por las colinas, porque pues las desacomodaba el sismo, el tipo de sismo. No hubiera sido lo mismo si hubiera sido oscilatorio. Pero ya al estar saltando, pues perdían el equilibrio las piedras. Y luego, personas que en su vida, habían vivido un terremoto. No sabían lo que era un terremoto. Porque les digo, tiembla muy poco. Sí tiembla, pero muy poco. Entonces, las narraciones, las crónicas de la época, pues mencionaban de que era prácticamente el fin del mundo. Estar viendo que las montañas estaban soltando todo el polvo, levantando el polvo, las piedras rodando, de pronto todo aquello saltando, todas las casas cayéndose, se derrumba la iglesia.
O sea, me imagino el espectáculo, tuvo que haber sido dantesco el espectáculo, el susto para las personas y pues obvio, esas ideas religiosas, decir, bueno, es un castigo de Dios, es un castigo de Dios, algo estamos haciendo mal o hicimos mal que nos está castigando Dios. Hubo réplicas ya con menos intensidad, pero quedó mucha gente herida. Quizá afortunadamente, como los techos no eran tan fuertes como una losa, sino que son maderos y encima ponen las tejas, pues hubo muchos heridos, pocos muertos afortunadamente, pero muchos heridos. Y aquí entra un detalle que es bien, bien importante. Del lado norteamericano, ¿sí? Les digo, también se sintió el temblor, porque está ligado a la falla de San Andrés. Y entonces, un médico, George, aquí tengo su nombre, George Goodfellow, este médico avecindado en la ciudad de Tombstone, que tenemos, en alguna ocasión que fuimos para Arizona, nos llevaron a conocer Tombstone, que es famoso ahí por los balazos del western, ¿sí? Este médico era de ahí, de esta zona de Tombstone, muy cerca de Nogales, Sonora, y él decide ir a Bavispe y a las pequeñas poblaciones de Sonora que fueron destruidas por el terremoto. Entonces, él fue altruistamente a ayudar a la gente, ¿sí? Entonces, él hizo operaciones, él hizo curaciones, y la gente estaba tan agradecida, porque eran comunidades a veces aisladas, ¿sí? Comunidades de pocas personas en la sierra, etcétera, y él se la pasó recorriendo estos lugares, ayudando a la gente. Entonces, la gente quedó muy agradecida con este doctor, que le empezaron a apodar el Doctor Santo. No porque lo vieran como un santo como tal, sino por su bondad, porque él ayudó a muchísima gente. Está bien, qué bueno que se dé este altruismo y es parte de la ética, pues, de los médicos. Y de pronto él decide cruzar la frontera, llegar a México, a Bavispe y empezar a auxiliar. Pero hay un detalle. No iba solo. Él iba con una persona llamada Buck Fly. Buck Fly, amigos, él era un fotógrafo. Entonces, cuando llegan a la zona de desastre, el médico comienza a atender a la gente y Buck Fly comienza a tomar placas. Estamos hablando de 1887, donde ya hay fotografías, ¿sí? Comienza a tomar placas. Esas placas del terremoto de Bavispe de 1887 se convierten en las primeras fotografías en la historia del mundo de una zona de desastre de un terremoto. Son las primeras en el mundo. Entonces él envía esas fotografías, las fotografías se publican y después circulan por todo el planeta porque nadie jamás había tomado fotos de los lugares de desastre. Por eso existen las fotografías de los daños. Vemos en las fotografías cómo están estas grietas en el suelo, cómo se desniveló el suelo, las casas caídas, la gente espantada, la iglesia derrumbada. Las fotos existen del terremoto del 87. ¿Quién le iba a decir que México pasaría la historia por medio de un fotógrafo norteamericano, ¿sí? Y de un médico que trajo a ese fotógrafo? Pasaría México a la historia como el país que aportó por primera vez, ¿sí?, imágenes de los daños causados por un terremoto. Y que esto fue curiosidad y objeto de estudio de muchos científicos, porque ahí tenían ya las imágenes, ahí estaban las imágenes, y podían ellos medir las consecuencias o ver, no sé, lo que quisieran investigar con esas imágenes. Entonces, este terremoto de Bavispe no solo queda como el terremoto más fuerte que se ha sentido en la zona norte de nuestro país, sino queda como el primero que aportó datos científicos y material gráfico para estudiar los terremotos. Entonces le queda ese honor, un trágico honor, trágico, pues desgraciadamente por el terremoto, los fallecidos y las casas destruidas, pero bueno, entramos en la historia
también como México, como somos zona sísmica, aunque pues quizá hubiéramos pensado, pues seguramente en Oaxaca o en Guerrero, no, en Sonora, amigos, en Sonora. Y no se ha vuelto a repetir, o sea, ha temblado, pero no se ha vuelto a repetir un terremoto de esa magnitud en el norte del país. No se ha repetido hasta el 2021, que les digo, tenemos el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que bueno, monitorea todo nuestro país, y ellos detectaron, ya ahorita los aparatos son muy avanzados, y cualquier movimiento abajo de la Tierra se detectan por medio de los sismógrafos. Los sismógrafos llegaron al mundo en 1935, es hasta el 35, todavía no tenemos 100 años con sismógrafos. Pero ahorita, bueno, ya se detectan estos movimientos, y en el año 2021, hace 5 años, en la zona de Bavispe, ahí en Sonora, se detectó un enjambre sísmico. El enjambre sísmico son pequeños temblores, ¿sí? De 1.5, 1.2, etcétera, y que fueron varios, o sea, una pequeña vibración, pero durante varios días se estuvo sintiendo en esa misma zona. Quiere decir que la zona no está muerta, por así decirlo. O sea, todavía hay movimientos mínimos, son imperceptibles para el ser humano, pero ya los aparatos actualmente, la tecnología, bueno, ya registra que sigue habiendo movimiento ahí en el estado de Sonora. Entonces yo quería platicar esto porque pues fue algo curioso. Pero aparte, sí, aparte, amigos, está muy cerca Bavispe de Casas Grandes, por ejemplo, en Chihuahua. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de andar por allá, nos invitaron nuestros amigos de Casas Grandes, ahí al Museo de Paquimé. Y hay comunidades mormonas. Entonces, ellos pidieron permiso para estar en México, entran a nuestro país, y la zona es muy seca. Resulta que este terremoto provocó que varios ríos, como se abrieron varias grietas, los ríos se fuera el agua. O sea, desaparecieron ríos y surgieron otros nuevos. Esto lo digo un poquito, lo digo con respeto, amigos, pero un poquito como chisme. Resulta que una comunidad mormona, asentada muy cerca de Casas Grandes, sí, ahí en Chihuahua, no había agua. Pues sí, es una zona semidesértica. No tenían agua y tenían un río, sí, que estaba seco, y o sea, nada más se veía lo que fue el cauce del río, y de pronto todos ellos se dedican a orar, a hacer oración. Y ándele, que se da este terremoto, y que llega el agua, y que aparece un río, que hasta el día de hoy ahí está el río, ¿sí? Pero fue por los cambios geológicos que provocó el terremoto, pero ellos dijeron, aquí está, esto es respuesta de Dios, pedimos agua y nos envió agua. Obviamente nosotros no lo creemos así, lo respetamos, pero pues fue una cuestión geológica. No fue tanto que Dios, como ellos lo conciben, pues, no, imagínense, para darles agua, pues, pobre gente de Bavispe, les destruyó todas sus casas, como que, pues no se vale, ¿no? Medio injusto. Entonces no creemos que haya sido por ahí, pero queda para la anécdota de que ellos dicen que fueron, gracias a sus oraciones, los que hicieron llegar el agua a las comunidades mormonas cerca de Casas Grandes, Chihuahua. Y bueno, no está tan cerca, o sea, Bavispe de Casas Grandes, pero es que se sintió el terremoto en toda esa zona, se sintió el terremoto, ¿no? Porque sí están un poquito alejados, ya lo pensé, dije, no, espérame, Sonora y Chihuahua están pegaditos, pero ya las distancias son más grandes. Amigos, tenemos también en el siglo XIX, y lo que yo les decía, vamos a tener, bueno, otros terremotos fuertes en 1800, en 1845. El terremoto de 1845, epicentro muy probablemente haya sido Oaxaca, pero afectó mucho la Ciudad de México, y es conocido como el terremoto de Santa Teresa la Antigua, porque esta edificación, toda la bóveda, toda la cúpula,
del convento, pues, toda se desplomó y se le conoce como el terremoto de Santa Teresa la Antigua, y pegó muy fuerte en la Ciudad de México en 1845, 2 años antes de la intervención norteamericana. Tuvimos otro terremoto en 1858, este terremoto de 1887, o sea que tuvimos varios terremotos en ese tiempo muy fuertes. Pero hablemos ahora de un volcán. Insisto, no es la idea espantarlo, solamente estamos hablando de historia, amigos. El volcán Seboruco. El volcán Seboruco se encuentra en Nayarit. Amigos, pero Tepic, ¿sí? Hermoso Tepic, está a 32 kilómetros del volcán Seboruco. El volcán Seboruco, su explosión más fuerte o erupción más fuerte se dio en el año 1060 después de Cristo. ¿Por qué se sabe? Ya les hemos comentado que árboles, piedras tienen su historia. Entonces, los geólogos, etcétera, investigan y calculan las edades, y es cuando tuvo su mayor erupción en el año 1060. Pero a partir de entonces, amigos, aproximadamente cada 150 años hace erupción el Seboruco. ¿Sí? Aproximadamente. No nos espantemos, es como los terremotos en la Ciudad de México. Hay un terremoto fuerte en la Ciudad de México en promedio cada 30 años, ¿sí? Tuvimos el del 57, luego tuvimos el del 85, o sea, 28 años después, y luego tuvimos el del 17, 32 años después, o sea, en un promedio como de 30 años se da un terremoto fuerte en la Ciudad de México. Bueno, pues así las erupciones del Seboruco es en un promedio más o menos de cada 150 años. Entonces, a partir de 1080, cada 150 años más o menos se da estas erupciones, y la última se dio en el año de 1870 y duró 5 años en erupción el volcán Seboruco. Destruyó el volcán plantaciones, o sea, campos agrícolas, algunas poblaciones tuvieron que ser evacuadas, los temblores de tierra, y pues fueron la caída de ceniza, arroyos de lava, y se considera al volcán Seboruco como un volcán activo. Todavía tiene fumarolas. De hecho, tiene la característica de que tiene 2 cráteres, un cráter dentro del otro cráter, ¿sí? Es un volcán muy curioso el Seboruco, y la fuerza del volcán ha sido muy grande. Amigos, si hacemos un poquito de cuentas, de 1875 para acá, estamos a 150 años. Entonces, Senapred, ¿sí?, monitorea, no solamente se monitorea el Popocatépetl, sino también se monitorea el volcán Seboruco. Es un volcán peligroso, amigos. Es un volcán peligroso porque está activo, porque tiene un promedio, ¿sí?, porque es muy potente este volcán, y porque tiene zonas habitadas muy cerca de las faldas del volcán. Les digo, Tepic está a 32 kilómetros, es muy cerca. Entonces, aquí les digo, no es espantarlos, es tomar precauciones, amigos. Recuerdo cuando nos invitaron a Xochimilco, fuimos a dar una conferencia a Xochimilco, y entramos en la zona de alto riesgo del volcán Popocatépetl, y la población ya sabía lo de los semáforos. Había lugares donde por ahí tenía que desalojar la población en caso de una erupción del Popo. Todo señalizado, ruta de evacuación, lugares de reunión o puntos de reunión. Hay puentes que no se puede estacionar nadie en ese puente porque pudiera darse una erupción y por ahí va a salir la gente. O sea, las personas ya se prepararon para una posible erupción del Popocatépetl, ¿sí? Bueno, pues es lo mismo con el Seboruco. Tenemos que estar listos. Obvio, no deseamos que nadie salga lastimado, ni en su persona ni en sus bienes, pero sí tenemos que decir, es un volcán activo, y es un volcán muy fuerte, y se está cumpliendo el ciclo al que nos tiene acostumbrados. Esto, como son impredecibles, no podemos decir exactamente, miren, en el 18 de enero de 2027, no podemos decir eso. Hasta sería irresponsable decirlo. Solamente hablamos de este ciclo histórico que tiene el volcán,
y que es un volcán activo y que es muy peligroso. Entonces tenemos que prevenirnos, estar preparados, pensar en una ruta de evacuación, dónde se va a concentrar la familia, etcétera, etcétera. Ustedes lo sabrán porque amigos que iban por ahí, pues cuídense mucho. Cuídense mucho. Les repito, no es que la naturaleza sea traicionera, que digamos, malvada naturaleza. No, 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 es parte de la vida de nuestro planeta. Y por lo mismo, ¿sí? Ya que hablamos del volcán Seboruco, pues vamos a hablar de algo que es impensable. Es impensable, amigos, porque pues desde que hay registros, solamente una vez ha ocurrido en la historia, ¿sí? Y esto sucede, amigos, el día 19 de mayo de 1910. A ver, hagamos historia. Nosotros conocemos los cometas. Los cometas son, astros, meteoro, ¿sí? Que viaja por el universo, siguen órbitas, o sea, no están como perdidos en el universo. En el universo hay un orden, ¿sí? Entonces, un científico llamado Edmund Halley, ¿sí? Cuando empieza a buscar en la historia los cometas, los avistamientos de cometas, que bueno, son presagio para muchas personas de mala suerte o de grandes cambios en el mundo, empieza a notar una coincidencia de que cada 75 o 76 años, ¿sí? Hay un cometa. Puede haber en ese inter, puede haber más, pero invariablemente cada 75 o 76 años hay un cometa. Y es entonces que descubre que es el mismo cometa, ¿sí? Y se le bautiza con el apellido de él y se le pone el cometa Halley, en honor a Edmund Halley, que es su descubridor, o que descubre que el cometa está también en órbita alrededor del Sol, pero una órbita completamente elíptica. Esto es, se aleja del Sol, en algún punto comienza el retorno, ¿sí? Y regresa y le vuelve a dar la vuelta al Sol y se vuelve a ir. Y esto sucede entre 75 y 76 años. Entonces, cuando él se da cuenta, dice, caray, la última vez que se vio este cometa fue en tal fecha, ¿sí? Pues entonces va a regresar para 1910. Y efectivamente, ya los astrólogos estaban preparados, ya había telescopios, etcétera, y de pronto dicen, sí, ya viene el cometa Halley. Pero ya se pueden hacer cálculos con estos aparatos, ya entrando el siglo XX, con estos aparatos ya se puede hacer cálculos sobre la ruta que va a tener el cometa, y resulta, amigos, que los científicos descubren, ¿sí?, que nos va a pasar, pero rozando, ¿sí? El planeta mide en su parte más ancha, que es el Ecuador, 40,000 kilómetros. Entonces, el Halley pasó más o menos a 300,000 kilómetros de la Tierra, lo que sería 7 veces más o menos el tamaño de la Tierra. No, 7 por 4, 28, sí. 7 veces más o menos el tamaño de la Tierra. No está tan lejos, vamos, dentro de la inmensidad que es el universo, realmente nos pasó rozando el cometa Halley. Pero nos anuncian, ¿sí?, que el planeta, acuérdense la velocidad que nos lleva el planeta girando alrededor del Sol, ¿sí?, va loquísima la Tierra girando alrededor del Sol, va a atravesar la cauda del cometa Halley. O sea, ¿cómo podemos estar acostumbrados? Es algo que no había pasado nunca y que no se tenía ningún registro, ¿sí?, de que el planeta Tierra cruzara por la cauda de un cometa. Esto no podía ser, nunca había pasado. Y con los instrumentos que ya se tenían en 1910, descubren que la cauda del cometa contiene, porque todo esto es por espectro lumínico, ¿sí?, por el tipo de luz que está irradiando el cometa, descubren
que lleva un gas que se llama cianógeno. El gas cianógeno que se conoce en la Tierra es un gas altamente tóxico, ¿sí? Entonces el planeta va a cruzar por la cauda del cometa, que es larguísima la cauda y muy ancha, y de pronto vamos a cruzar por una nube de cianógeno. A ver, amigos, ¿qué podemos hacer ahí? Si no podemos contra un terremoto, contra una inundación, no podemos contra eso. Ahora imagínense enfrentarnos a la cola de un cometa. Entonces, la humanidad se entera, ¿sí? Y esto no es de ciencia ficción. Busquen las referencias, amigos, búsquenlas. Esto no es ciencia ficción, estamos platicando así cosas. No, esto sucedió realmente. Y ahorita vamos a ver qué pasó en México, ¿sí? Y la gente se alarma. ¿Por qué? Porque dicen, nos va a inundar la atmósfera terrestre, se va a inundar de gas cianógeno y nos vamos a morir todos, ¿sí? Entonces, muchas personas ven el fin del mundo ahí, para mayo de 1910. ¿Qué es lo que sucede, amigos? Bueno, imagínense ustedes, es que debió haber sido terrible. Yo les quiero platicar algo, hacer un pequeño paréntesis para platicarles algo personal, ¿sí? Mi abuela ya tiene muchos años que falleció. Ella nació en el año de 1895. Nació del pueblo del cual yo soy originario, en Cotija, Michoacán. Entonces, para 1910, ella tenía 15 años de edad. En mi pueblo, ahorita ya es obviamente un pueblo más grande, pero en aquel tiempo era un pueblo muy pequeño. Yo siempre digo que por muchos años hasta ahí llegaba la carretera. O sea, el que tomaba la desviación a Cotija es porque iba a Cotija, porque ya de ahí no había más carreteras, ya es la sierra. No había más carreteras. Ahorita sí, ya podemos cruzar Cotija, ir a Mazamitla, a Jiquilpan, etcétera, pero en ese tiempo solamente se podía ir a Cotija, entonces era un pueblo aislado. Entonces, la información no llegó y me platicaba mi abuelita, en paz descanse. Fíjense qué nombre le puso ella, pero yo se los quiero contar para que nos imaginemos el impacto. Dice ella, nos platicaba, y nosotros niños, pues, que ella vio los rayos torbellinos. Yo decía, ¿qué es eso de rayos torbellinos? Y comenta que ellos se levantaban muy temprano, ¿sí? Pues para labores del campo y todo esto. Y dice que todavía no era la hora de amanecer, cuando de pronto empezó a verse en el horizonte como si fuera a amanecer, ¿sí? Todo iluminado. Y que se quedaron sorprendidos porque no era la hora y de pronto ven aquella luminosidad y que ellos vieron que empezó a salir como remolinos de fuego, así ellos lo imaginaron, como remolinos de fuego que empezaron a levantarse por el horizonte, ¿sí? Y de pronto era luz de día, y cuando eran las 4 o 5 de la mañana, algo así, y de pronto empezó a subir estos rayos torbellinos, como ellos les apodaron, como fuego en el aire, comenzó a subir, cruzó todo, y hubo un momento en el que abarcaba de un horizonte al otro, abarcaba, y después empezó a verse la oscuridad, ¿sí? Y fue cediendo esa luz ante la oscuridad y desapareció del otro lado. Entonces nos contaba que empezaron a tocar las campanas, que la gente veía el fin del mundo, porque aparte decían que el mundo ahora se iba a destruir por fuego, que la gente caía de rodillas, que la gente gritaba espantada y corrían a la iglesia, y bueno, que fue un terror, ¿sí? Dice, yo me acuerdo de los rayos torbellinos. Ellos no sabían lo que había pasado. Habíamos cruzado por la cola de un cometa, amigos. Habíamos pasado por ahí, ¿sí? Cuando ella me platicó esto, yo era adolescente, se me quedó muy grabado, y como nos lo platicó 3, 4 ocasiones, o quizá más, ya después yo busqué información por las fechas y todo, dije, pues fue cuando vino el Halley, ¿sí?
Entonces, después ya me enteré, ya, no sé, 25 o 30 años de edad, que habíamos cruzado la cola del cometa y ya lo asocié. Bueno, pues esto fue lo que vio la humanidad, amigos. Entonces, en México y en otras partes del mundo, yo quiero tomar esta referencia. ¿Ustedes se acuerdan, amigos, lo que fue ahora el COVID? ¿Sí? Hace unos años tuvimos el COVID. Y nos dijeron, cubrebocas. Y llegó un momento en que no encontrábamos cubrebocas en ninguna parte, porque se acabaron los cubrebocas. Todo el mundo buscaba cubrebocas para evitar contagiarse de COVID. Pero se acordarán que poquito tiempo después de que inició el COVID, en los tianguis, en el metro, en las calles, vendían cubrebocas de todos, de colores, con dibujos, con cómics, con de todo, ¿no? Y ya los combinaban con el color de la ropa, y bueno, o sea, toda una moda de los cubrebocas, ¿sí? Porque ya no eran los cubrebocas quirúrgicos, sino que comprábamos los cubrebocas ahí el diseño y el dibujito y todo esto. Bueno, pues así somos de ingeniosos. Pues resulta que cuando anuncian que viene el cometa y que vamos a cruzar la cauda del cometa, en México y en varias partes del mundo, se empezaron a vender píldoras anticometa, ¿sí? Y las empezaron a vender y se vendían. O sea, tómense ustedes estas píldoras, porque estas píldoras lo van a ayudar a que el cianógeno no le haga daño. Y empezaron a vender píldoras anticometa. Bueno, no solo eso. Como se iba a envenenar toda la atmósfera de la Tierra, se empezaron a vender bolsas de oxígeno puro, ¿sí? Yo no sé cómo, o sea, no me imagino eso de comprar bolsas de oxígeno puro, pues para aguantar, porque pues el cianógeno es un gas venenoso. Bueno, pero vamos todavía más allá, amigos. ¿Saben qué vendían? Aquí en México y en varias partes del mundo, paraguas anticometa. No sé cómo pensaban que iba a caer el gas cianógeno, no tengo idea, pero vendían paraguas para que cayera ahí el gas y que no le hiciera daño a la gente, ¿sí? Las iglesias se llenaron, no solo católicas, sino de otros credos, porque era el fin del mundo. Los mineros dejaron de trabajar, la gente dijo, se acabó, se acabó. Hubo casos, hay crónicas de mayo de 1910, donde muchos, híjole, ¿por qué no pasa otro cometa, licenciada? Porque muchos delincuentes comunes, al ver que era el fin del mundo, fueron y se entregaron a las autoridades. Decían las crónicas, los periódicos, El Imparcial y todo esto, decían, fueron y se entregaron a las autoridades, a ver que yo me robé esto, yo hice aquello, pues porque tenían el sentimiento de culpa y pues ya se iba a acabar el mundo. Y detuvieron a mucha gente que fue a entregarse a la policía. Digo, ¿por qué no pasa otro cometa? ¿Y cuántos harían fila, licenciada? Harían fila, caray. Pero bueno, imagínense el terror que esto causó. Ahora, el espectáculo, así como me lo platicó mi abuela, haber visto aquello brillante que ellos pensaban que era fuego, era el fuego del apocalipsis, no se veía como fuego, pero ellos así lo identificaban, que era el fuego del apocalipsis, ¿sí? Y cruzando por todo el cielo, imagínense el espectáculo, amigos. Fue terrorífico por el miedo que tenía la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera, a la que también cómo le hemos hecho daño con la contaminación, ¿sí? Nuestra atmósfera nos protegió perfectamente. Pero aparte, la cauda de los cometas es demasiado sutil. Lo que pasa es que es muy brillante. Está reflejando, es polvo que va arrojando, por así decirlo, el cometa, ¿sí? Y ese polvo no se desintegra, sino el polvo lo va siguiendo al cometa y lo sigue en toda su órbita, lo va siguiendo. Pero cuando se acerca al Sol, brilla, ¿sí? Refleja la luz del Sol y es como si fuera, como dijéramos, arena
arena que va detrás del cometa y brilla, y por eso los cometas los vemos brillantes, porque aparte nuestro planeta está muy cerca del Sol. Somos el tercer planeta, ¿sí? Cuando el cometa viene por Neptuno, por Júpiter, por Saturno, no brilla, nada más viene la piedra volando. Y conforme se va acercando al Sol, comienza a brillar. Comienza a brillar, le da la vuelta al Sol y se vuelve a ir, ¿sí? Y deja de brillar el cometa. O sea que estamos en una zona privilegiada para ver cometas. Pero les digo, nunca había sucedido o no se tenía registro de que cruzáramos la cauda. No pasó absolutamente nada, ni hubo ningún riesgo para la humanidad. Los científicos habían dicho, no va a pasar nada. Este gas cianógeno que descubrimos por el tipo de coloración que tiene el cometa es mínimo, ¿sí? Y no va a entrar, o sea, no nos va a pasar nada. Pero ustedes saben lo que es el terror, amigos, y cómo el terror se contagia. Entonces corrió el rumor y después era terror y la gente comprando píldoras anticometa y la gente comprando paraguas y confesándose y entregándose los culpables. No, las crónicas son formidables, formidables. Pero yo me imagino, porque fíjense yo cómo me enteré, por algo que me platicó mi abuelo, y ya me puse yo a investigar qué era lo que había pasado. Y ahorita sí, ya en YouTube hay varias crónicas, ¿eh? Pero cuando yo busqué información no había muchas. Y de pronto me di cuenta, cuánta gente, ¿sí? Que compró estas píldoras, que pidió perdón por sus pecados, cuánta gente se avergonzaría, ¿sí? De haber caído en ese terror irracional que después prefirieron, mejor no digo nada, y casi no se habla de esto, amigos. Búsquenlo ustedes en YouTube, lo van a encontrar, cuando la Tierra cruzó el cometa Halley en 1910. Ya ahorita les digo, pues hay mucho material, ¿sí? Pero por mucho tiempo mejor no se hablaba de eso porque qué pena. O sea, ¿cómo me fui a espantar con esto? Si los científicos dijeron no le va a pasar nada al mundo, ¿sí? Que nos pasó rozando, pues sí, para el tamaño del universo sí nos pasó por un laditito. Entonces, pues no fue como tal una catástrofe, no chocamos con un astro, como es el caso del meteoro que golpea la Tierra, que lo mencionábamos en la primera vez que el primer episodio de este tema, que golpea lo que es Yucatán. Bueno, de hecho Yucatán no existía. O sea, entra este meteoro y hace que surja lo que es actualmente la península de Yucatán. Pero el impacto fue tan fuerte que existe el cráter, sí existe el cráter ahí en Yucatán, y que se menciona que es probablemente lo que ocasionó la muerte de los grandes saurios en el planeta, no tanto por el impacto, sino por el polvo que levantó, ¿sí? Y que esto hizo que se oscureciera durante un buen tiempo nuestro planeta. No es la primera vez que sucede, no es la primera vez. En la erupción del Krakatoa, por ejemplo, del volcán Krakatoa, que la erupción fue tan fuerte que voló la isla entera, ¿sí? Bueno, el volcán entero reventó con la erupción y la columna de humo del Krakatoa le dio 3 vueltas al planeta. Así de plano, 3 vueltas al planeta. La explosión de Chernobyl, ¿sí? La nube radiactiva le dio 2 vueltas al planeta. De hecho, la nube radiactiva pasó encima de México. Ajá, pasó encima de México, obvio, a mucha altura, porque es un gas muy ligero. A mucha altura no nos causó ningún problema, afortunadamente, o al resto de la humanidad no causó problema, pero la nube radiactiva sí, o sea, subió y 2 vueltas al planeta le dio. Entonces, amigos, sí pueden suceder cosas ya a nivel mundial. Les digo, este meteoro que pega y sobresalta o empuja lo que ahora es la península de Yucatán, por eso su suelo es distinto, es calcáreo el suelo, y ustedes recordarán que no tenemos montañas en Yucatán, ni tenemos ríos en Yucatán. Allá el agua, pues, es gracias a los cenotes. O sea, es una orografía totalmente distinta a la de nuestros hermanos yucatecos.
Y todo es a raíz de este meteoro. Entonces vean las afectaciones que se han... Es el cráter de Chicxulub. Chicxulub. El cráter de Chicxulub. Así es. Entonces, ahí está el cráter. Ahí está el cráter en Yucatán, amigos. Entonces, yo quiero pensar en esto. Imagínense ustedes el espectáculo. Miren, yo sí soy como muy... Ya les platiqué que a mí me da miedo ver un volcán. Así cerca me da mucho miedo. Y ya me ha tocado ver volcanes, ver la lava. Y no, a mí sí me da terror. La verdad sí me da terror. La licenciada no. La licenciada es bien curiosa. Pero a mí sí me impone mucho, sí me impone. Híjole, si yo hubiera visto lo que vio mi abuela, o sea, que hubiera yo pensado y sin tener la información, pues ellos sí pensaron que era el apocalipsis. Entonces, amigos, parte de estas catástrofes o de estos fenómenos naturales que pues han cambiado la historia de México, y ya con esto cierro, porque como dicen que son de mal presagio los cometas, lo que se dijo en México, que se vino una revolución unos meses después por culpa del cometa. O sea, Porfirio Díaz no tuvo nada que ver, ni los hacendados, ni la dictadura, ni la pobreza. No, fue el cometa. Si cruzamos por el cometa, entonces mucha gente afirmó eso. Por culpa del cometa, sí, se dio la Revolución Mexicana. Obviamente nada que ver. ¿Ven? Pero bueno, les digo, de pronto mezclamos una idea con la otra. Y pues ya no podría abrir otro tema, licenciado, pues ya para la próxima semana. Sí, profesor, muchas gracias. Muy bueno el tema, profesor. Ahorita recordaba esa película cuando usted mencionaba que los ladrones o los delincuentes iban y se entregaban. Esa película donde están anunciando el fin del mundo y es que ya se va a acabar y la gente se arrepentía y algunas personas tiraban el dinero por las calles y de repente van anunciando que siempre no se termina, ¿no? Y se ve, antes se ve que una señora le está pegando al esposo para... Sí. Y ya cuando dicen que el mundo no se acaba, entonces todo mundo, ¿qué pasa? Empieza a volver a hacer... A volver a hacer lo mismo. Es una película, es con Clavillazo, Andrés Soler, Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, que él va narrando el fin del mundo. Sí. Me acuerdo, y que cada vez está más demacrado. Sí, ya viene el fin del mundo, ya cuando ya no se da el fin del mundo, y tal producto llegó para ustedes el fin del mundo, no sé qué, buenísima película, nos salvó Clavillazo, ¿sí? Nos salvó Clavillazo. Sí. Pero bueno, pues ya nos vamos, amigos. Pero antes, les recuerdo que nos vamos a ver en Tlaxcala el próximo 4 de septiembre a las 4 de la tarde en el Museo de la Memoria. No se les vaya a olvidar, amigos, 4 de septiembre, 4 de la tarde, en el Museo de la Memoria. Los esperamos por allá. Y también queremos saludar al profesor Manuel Sandoval, que es profesor de campismo escolar a nivel preescolar. Saludos, colega, y también a su hija Paola. A ver, yo voy de chismoso, yo voy de chismoso. Nos reconoció en un centro comercial, afuera de un centro comercial. Llegó el profesor muy amablemente a saludarnos. Y ya se integró la licenciada Doris. Y resulta que son colegas, no se conocían, pero son colegas de campismo escolar, ambos licenciados en educación física, y pues fue un gusto, pues, sí, encontrar a un colega de trabajo de la licenciada. Nos tomamos la fotografía y todo, y mucha amabilidad por parte de él y de su hija, pero sí, colega de la licenciada. Saludos a todos los colegas. Y también saludamos a nuestro amigo, que el día de mañana es su cumpleaños, es Serwich, no sé cómo se llama, nada más así aparece su nombre. Bueno, felicidades también a nuestra amiga
Ay, ahorita se me fue el nombre. Ah. Ahorita les digo quién. Pero checo el nombre, profesor. Mientras, coménteles algo a los amigos. Bueno, la próxima semana platicaremos ya más centrado el siglo XX, porque tenemos terremotos que fueron muy, muy curiosos, ¿no? Como el de la entrada de Madero a la Ciudad de México y se da un terremoto, ¿sí? Y bueno, varios fenómenos, pero también hay que hablar de plagas. Y la plaga que más nos azotó en el siglo XIX fue la plaga de langosta. Sí, tuvimos plaga de langosta, plaga de roedores, plaga de gusanos. Entonces, de esto vamos a platicar la próxima semana y de algunas enfermedades. Y vamos a entrar en uno de los temas pues, más fuertes en cuanto a daño. ¿Sí? Platicaremos la próxima semana de la gripe española, que causó tantos estragos en todo el mundo y que es el único antecedente que teníamos en México, pero estamos hablando de los 20, ya no hay sobrevivientes, era lo único que tenemos como una pandemia hasta el COVID, ¿sí? Y que más o menos cada 100 años aproximadamente se da una pandemia, también es como cíclico. Entonces fue la de la gripe española y bueno, ahora a nosotros nos tocó el COVID. Entonces de esto platicaremos la próxima semana. Ahora sí, ya tengo su nombre. Cristina Cornejo, perdón, se me pasó. Felicidades por tu cumpleaños. Reciban un fuerte abrazo a los que cumplen años. También nos preguntan que cómo le hacen para pedir una conferencia en Acámbaro, profesor. Les mandamos, bueno, les decimos el correo de Urus Radio, es urusradio@yahoo.com o urusradio@gmail.com, ¿sí? Cualquiera de los dos correos nos pueden mandar un mensajito y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Sí, fíjese que recientemente nos habían invitado a Chupícuaro, al Museo de Chupícuaro, pero no se concretó. Y habíamos dicho, bueno, si vamos a Chupícuaro, está pegado a Cámbaro, igual si nos quieren invitar a Cámbaro, pero les digo, no se concretó, pero si ahorita nos invitan a Cámbaro, con todo gusto, sí, caramba, vamos por el pan. Sí, cómo no. Sí. Las acambaritas. Las acambaritas, claro que sí. Y bueno, también saludos a Osvaldo de Guatemala, que está aquí en la ciudad, nos está visitando. Que la pases muy bien aquí en la ciudad, Osvaldo de Guatemala. Nos preguntan que si va a haber banquetera en Tlaxcala. No nos hemos puesto de acuerdo. Yo pienso que no, profesor, pero no sé. Checamos, ¿no? Checamos. Pues hay que hacerla, licenciada. Está enfrente el monumento a Xicoténcatl. Vamos a estar ahí enfrente. Checamos con los organizadores. Bueno, ¿sí? Pero sí, los amigos que no puedan llegar a la hora y todo, que quieren que nos veamos unas 2-3 horas, ahí en la plaza, está ahí el monumento a Xicoténcatl, ahí nos reunimos, nos tomamos la foto. Está bien, el profesor manda. Bueno, y les avisamos, bueno, saben ustedes que personalmente, ya me pasé de tiempo, vamos a estar en Honduras ahora en septiembre. Voy a participar en una competencia, un centroamericano de tenis de mesa, y vamos a andar por allá en Honduras, sí, unos días. También la licenciada va con el equipo nacional, y pues por allá estaremos. Sí, como porrista. Sí. Sí, perdón. No, y posteriormente estaremos en Phoenix, Arizona. Y igual nos organizamos una banquetera ahí en Phoenix, licenciado. Comentamos con nuestros amigos de Semillas. Sí. Tenemos varios amigos muy queridos allá en Phoenix. Vamos a estar por allá la última semana de septiembre. Entonces igual hacemos una banquetera allá en Phoenix. Bueno, está bien, profesor. Y ya nos vamos, pero también saludamos así de rápido a nuestro amigo Sergio Dueñas, que nos escucha en Ohio, también su familia que nos escucha en Baja California. Saludos a sus hijos Oliver y Camila, que nos escuchan también. Y creo que ya.
Sí, sí nos preguntaban, o que si usted sabía del proyecto HARP. Pero bueno, eso lo vemos la próxima semana, ¿sí? Y ahora sí nos vamos. Saludos también a nuestro amigo Javier Reidis. Dice que se está comiendo un ate allá en San Francisco del Rincón. Saludos, saludos. Y bonito San Francisco del Rincón. Sí, muy bonito. Nos gustó mucho. Pues ahora sí nos vamos porque ya nos pasamos de tiempo, amigos. Nos van a cobrar muchísimo. Cuídense, que estén muy bien. Los esperamos por acá próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche. Y en el recalentado en Spotify. Saludos, saludos, Julio. Ay, desde Medellín, Colombia. Ay, muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno. Y a nuestro amigo César Correa. Ay, sí, perdón, César Correa, que nos ha estado apoyando muchísimo. Ahorita que está trabajando duro, nuestro amigo Gabo. Gracias, César. Que estén muy bien y ahora sí los dejamos. Que tengan buen descanso. Bonita semana. Hasta luego.